El mundo se debate entre vivir y convivir. Mientras exista el odio, nada podrá realizarse en comunidad o por común acuerdo. La necesidad, en un mundo injusto, requiere de comprensión humana, antropológica. Y sí, categóricamente, donde hay una necesidad, tiene que haber y buscar la forma de transformarlo en un derecho. La diversidad nos interpela constantemente en el devenir, pero la negamos. Hay una corriente negacionista en la actualidad y en el mundo que niega todo lo que hemos realizado hasta acá, sea bueno o malo, los acontecimientos, los hechos, la vida misma, que nos está transformando en una humanidad sin memoria, o peor, sin historia, confundiendo negacionismo con deconstrucción. La primera le dará paso definitivamente a las fuerzas que siempre pugnaron por quitarnos derechos y dominar la vida de las sociedades. La segunda propone un compromiso mayor de toda la intelectualidad y los pueblos del mundo en general, para finalmente reformular todo lo acontecido y vivido como humanidad, generando quizás un mundo nuevo. No es utópico, es necesario. Si el negacionismo logra imponerse, ya no será posible la convivencia humana y dañará definitivamente las interacciones sociales, la comunidad organizada y deshumanizará el porvenir. La idea de plantear el 12 de octubre como Día de la Diversidad deja en claro que fue y es una necesidad, ya que históricamente los pueblos oprimidos y sojuzgados fueron conquistados por formas de vida alejadas de la cosmovisión y culturas que habitaban nuestro continente. Las potencias mundiales del siglo XVI se impusieron violentamente sobre el mundo abya-yálico, y este mundo, estas tierras ancestrales, con un mar de verde follaje florido, dejó de serlo. Esa ultrajante ambición determinó que ese paraíso terrenal dejara de existir. La racionalidad llevó a concretar la conquista. Vaya paradoja, lo racional violento, lo emocional muerto. Así se construyó el futuro de la humanidad siempre, en todos los espacios conquistados por la ola europeizadora, hasta que comenzamos a superarnos. Comenzamos a asimilar que los esqueletos humanos son de hueso, que la sangre es roja, que la existencia de cada uno de nosotros es responsabilidad del otro u otra, que nacimos donde pudimos y eso nos tendría que transformar profundamente en empáticos, que el sueño que anhela toda la humanidad es vivir mejor y en paz. Los pueblos originarios existieron y existen en todo el mundo. Solo en nuestro continente tienen que mendigar derechos. Los únicos pueblos que no pueden defender su identidad ni reclamar sus territorios son los que habitaron el Abya Yala, que luego pasó a llamarse América. Fueron los únicos que no pudieron integrarse a la sociedad que se iniciaba, ni en la colonia ni en la conformación de la República Argentina a finales del siglo XIX. Fueron segregados, expulsados y asesinados en sus propias tierras. Solo en las guerras de la independencia fueron reconocidos como iguales. Por lo tanto, cuando hablamos del imperialismo, no solo se produce desde afuera hacia adentro, sino que también se trabaja para aquel desde adentro de los países, y no solo desde lo económico o político, sino desde una posición de superioridad racial y cultural, que la antropología actual da por tierra, con el llamado relativismo cultural y ahora con el de la diversidad cultural. Como ejemplo tenemos que muchos países en el mundo llevan el nombre de sus primeros pueblos originarios. Alemania, por ejemplo, tiene su denominación por los pueblos germanos y los alamanes. Francia se llamaba la Galia por los galos, Italia por los ítalos, Inglaterra por los anglos, Rusia por los rus. Sin embargo, Argentina debe su nombre al mineral que se extraía de la explotación minera sobre estos pueblos originarios en los tiempos de la conquista y la colonización, la plata del Cerro Potosí. La conquista fue un genocidio, fue un despojo de vida humana y cultural, fue la concentración de una obsesión por el saqueo de espacios y pertenencias arrebatadas al otro. Esto tiene que ser memoria, ya que le garantiza a la humanidad que no se vuelvan a cometer los mismos atropellos que van llevando al mundo a no reconocernos como iguales, como pares. Por eso la diversidad siempre es positiva, fortalece pueblos, comunidades, grupos e individuos. La idea es hacer un mundo mejor. Cuanto más nos relacionemos, más acuerdos e inclusión generaremos. Nos aceptaremos tal cual somos, aprenderemos a construir lazos, a deconstruir lo mal aprendido y por ende solidificar la humanidad licuada.
Los tiempos actuales nos conducen velozmente a no poder mirar el paisaje que nos rodea. La búsqueda de solo estar bien económicamente obnubila el encuentro con el bienestar y el equilibrio emocional, y así lograr construir un mundo más empático. Vemos con cierta desazón cómo en el siglo XXI las redes sociales carcomen poco a poco la vida y la convivencia ciudadana, alimentando el odio, desconociendo lo humano que hay en el otro o la otra y eliminando la diversidad. La vida virtual se adueña de la real. En ella se vuelve a tejer un pensamiento del siglo XIX, que fue el de la homogeneización, la búsqueda de un pensamiento único, la aparición del enemigo como identificación de una supremacía, la moralidad culpógena, la disciplina como rigor y el orden cultural que intentamos desterrar, las ideas etnocentristas, las xenofóbicas y el racismo. Todo esto hoy reina en las redes antisociales. Es una urgencia actual frente a ellas como comunidad actuar. El mundo imperial nos muestra sus rostros más crueles. La humanidad ansía paz. Esa paz que no solo es la no guerra, es la calma necesaria para la pausa en la exigencia de vivir. Es la pausa que permite pensar, comprender, mirarnos, vernos, entender que existimos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra gran aldea. Esa aldea de diversidad absoluta en el que se desenvuelve la vida misma, como un gran ecosistema donde la armonía es crucial para la supervivencia. La naturaleza nos vuelve a enseñar el camino de cómo relacionarnos. La diversidad merece aceptación porque genera puentes generacionales que ayudan a la construcción de relaciones humanas imperecederas. Para ello hay que darle un espacio en nuestras estructuras mentales. La diversidad es positiva siempre, pero la mirada y las necesidades del otro pueden ser negativas. Ese es el punto de inflexión, porque nacer nadie eligió, y en ese caso todos tenemos derechos a vivir en el tiempo y el espacio que nos toca. Un espacio que hay que ocuparlo y un tiempo que hay que vivirlo dignamente. Por lo tanto, el azar de nacer nos hace iguales y por ese azar hay que ser solidario y empático. La diversidad nos dignifica. La educación tiene la obligación de dignificar la diversidad y ser la reproductora de los derechos que la asisten. Tejer, entrelazar y fortalecer las relaciones humanas crean bienestar y la paz social tan ansiada. Educar en la diversidad es la gran tarea, porque la democracia tiene que estar en las escuelas, la democracia es diversidad. Solo habrá patria y democracia cuando la diversidad se exprese. En estos 40 años de democracia que tanto costó y sigue costando mantener de pie, renovemos las esperanzas en el debate, en la mirada distinta, en las necesidades de los que menos tienen, en ayudar, en sostenernos unos a otros, acompañarnos. Por último, salvemos lo público, que es el territorio donde funciona y se aprende y se desarrolla la diversidad. Habitar la diversidad es honrar la democracia. Muchas gracias.